Por Lea, por Por Raquel Raquel. y Lea. Porque le dieron Sí. gato por liebre. ¿No? Sí. La que él amaba, ¿quién era? A Raquel. ¿Saben ustedes que la costumbre en el tiempo de Oriente, en el tiempo allá en Medio Oriente, era pues que las mujeres en su boda llevaban sus grandes vestidos y un velo tan grueso que no se les miraba la cara? Así es que Jacob contento, ¿verdad? Porque se estaba casando ¿con quién? Con Raquel. Con Raquel, ¿verdad? Y resulta que a la mañana, ni aún en la noche se dio cuenta que no tenía a Raquel, sino tenía a quién. A Lea. A Lea, ¿verdad? Sin duda, Lea también fue cómplice. Sin duda, Lea estaba también enamorada de Jacob. Y ahora dio la oportunidad para quedarse ¿con quién? Con Jacob. Pero ahora veamos, voy a avanzar en esto. Jacob va y entonces comienza a trabajar, y ese fue amor a primera vista, porque desde que la vio se enamoró. ¿Y saben algo? Yo siempre me pongo a pensar, y si ustedes analizan, si Dios le dio, si Dios permitió que recibiera primera esposa a Lea, ¿por qué no se quedó con ella? El Señor había dicho que no podía tener dos mujeres, no podía haber bigamia ni poligamia. Pero él insistió en su propio, diríamos, capricho. Es cierto, estaba enamorado de ella. ¿Y qué pasó? Si ustedes notan, ¿quién es la que todo el tiempo se quejaba? ¿Quién es la que vivía reclamando? Raquel. Raquel. ¿Tenía un buen carácter? No. La descendencia de Jesús, ¿de dónde vino? ¿De Raquel? De Lea. O sea, el plan de Dios era que tuviera una esposa ¿quién? A Lea. Y en consecuencia de no aceptar el plan de Dios, ¿qué pasó? Una serie de conflictos y pleitos, y ustedes han leído, ya pasamos el libro del Génesis, acabamos de terminar, ¿no es cierto? Hoy fue, ¿cuántos están recibiendo revelados por su palabra? Están leyendo, revelados por su palabra. Ya hoy que entramos a Éxodo, ¿no es cierto? Y me metí a una tarea que a veces me arrepiento, comentar todas las mañanas o todos los días mandar un pequeño comentario de revelados por su palabra, enfocado hacia familia. Ya por lo menos ya llevamos el éxito que llevamos 50 días ya, ¿verdad? He querido avanzar para poder hacer varios comentarios para no estar corriendo, ¿verdad? Cada día, a veces logro 2, 3, pero ahí a veces el tiempo se me come y ya me quedo. Ahorita tengo que ir en la noche a preparar el de mañana, ¿verdad? Pero es un comentario corto, pero enfocado hacia la familia. Pero ahora bien, volviendo a esto, fue a trabajar ¿para quién? Para su suegro. Pero aquí hay algo muy importante. Jacob trabajó 20 años. Y vean algo, y dice Jacob, si le dice a su suegro, cuando ya Jacob huyó y ya su suegro lo va a alcanzar, le dice, si no hubiera sido por Dios, tú me hubieras mandado con las manos vacías. Haber trabajado 20 años y lo hubiera mandado con las manos vacías, sin sus esposas, sin sus hijos, y lo hubiera mandado solo. Pero ¿quién intervino? Dios. Ahora, ¿qué hizo Jacob? Y aquí está un principio, el principio que nosotros tenemos. Él comenzó a trabajar, pero luego comenzó a ahorrar y luego comenzó a invertir. De tal manera que llegó el momento que ya Jacob tenía su propia empresa y negocio, su propio rebaño, y tenía sus siervos que trabajaban para él, y él seguía trabajando ¿para quién? Para su suegro. Y llegó un momento que ya dijo Jacob, ya no necesito seguir trabajando. Hablábamos esta mañana, ¿no es cierto? Que ¿qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer? Trabajar. Negociar. Poner un negocio, poner una empresa. ¿Por qué? Porque en una empresa que tú tienes, tú eres el dueño. No, tú no eres el dueño, tú eres el administrador. ¿Quién es el dueño? Dios. Dios. Pero tú no tienes que trabajar para otro patrón.
Lo que tú estás haciendo cuando tú vas a trabajar para un patrón, lo que estás haciendo es enriqueciendo ¿a quién? Al patrón. Y ese patrón muchas veces no es temeroso de Dios. No muchas veces, la gran mayoría de las veces. En cambio, cuando tú pones una empresa y ese negocio es del Señor y tú eres su administrador, y entonces tú puedes darle oportunidad a otros miembros también del pueblo de Dios para que sean bendecidos y puedan tener trabajo. Aquí yo creo que no hay mucho problema con el asunto del sábado, ¿verdad? Porque la mayoría de las empresas trabajan de lunes a viernes, pero en mi país, en Guatemala, y creo que en México también, en Guatemala, la gran mayoría de los hermanos que trabajan en empresas tienen problemas con el sábado. Entonces yo les digo, hermanos, ¿por qué están pasando penas? Dios ha dicho que no debe ser trabajar, sino debe ser ¿qué? Con el negocio. Y cuando tú tienes la empresa del Señor, entonces tú decides que se cierra ¿qué? El sábado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, volviendo a esto, vamos a ir entonces a lo que tiene que ver con el ahorro. Su salario le fue cambiado ¿cuántas veces? 10 veces, lo estuvo engañando. 10. Pero siempre Dios lo bendecía. Entonces, Jacob comenzó ¿de cuánto? De cero. De cero. Pero ahora veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Ahí estaba la promesa que Dios le había dicho a su abuelo. Es lo que Jacob dijo: de todo lo que tú me dieres, yo te voy a devolver lo que te pertenece. Ahora, ¿cuál fue el secreto de Jacob? Ahí está Génesis 28. El pacto que hizo ¿con quién? Con Dios. Versículo 20. Allí hizo voto Jacob diciendo: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y de todo lo que me des, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. El diezmo apartaré, que dice, para ti. Mis hermanos, se ha dicho muchas veces que es mejor lo poco con la bendición de Dios que lo mucho sin la bendición de Él. Y más va a rendir $100 que 1000. Que $90. No, más va a rendir $90 que $100. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Y vamos a ver algunas citas que tenemos posteriormente a esto. Entonces ahora debemos de establecer un fondo ¿de qué? De ahorro. ¿Qué dice Proverbios 21:20? El hombre sabio ahorra para el futuro, pero el hombre necio ¿qué hace? Gasta todo lo que consigue. Allá en mi país, en Guatemala, hay un dicho que dicen: coyol partido, coyol comido. No sé si lo tienen ustedes en México también. Otros dicen coyol caído, coyol comido. ¿Qué quiere decir? Coyol es una fruta, ¿verdad? Así, una pequeña, así redonda. Usted la conoce. Entonces quiere decir que plata que nos cae, no la gastamos y no tenemos nada para el futuro. Entonces nosotros tenemos que hacer provisión para el futuro, porque el que no hace provisión para el futuro, ¿qué es? Es un sabio, es un inteligente. ¿Así dice la palabra del Señor? No, es necio. Necio. ¿Y quién es un necio? ¿Qué quiere decir la palabra necio? Insensato. Que no entiende. Tonto. Y algunas versiones traducen estúpido. No sé, fíjate. Perdona, pero no lo digo yo, así lo dicen las versiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que aprender a ahorrar? Dice 1 Timoteo 5:9: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que, ¿qué dice? Que un incrédulo. Entonces ahora veamos quién le sigue. José fue un hombre próspero. ¿Fue o no lo fue? Sí. Dice Génesis 39:3 que dice: vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. ¿Tenía empresas o no tenía empresas? Sí. Bueno, ya es tiempo de comenzar a poner empresas, mis hermanos. ¿Por qué no? Vamos a ver algunas cosas en cuanto a esto. Dicen todas sus empresas. ¿Con cuánto heredó José? La educación solamente. Se fue como un esclavo, ¿no es cierto? Pero Dios lo bendijo. Pero no solamente porque fue bendecido por Dios. ¿Qué utilizó José?
sabiduría, entendimiento, su inteligencia. Y él podríamos decir, era bueno para el trabajo, era inteligente, era fructífero. Dios lo utilizó y Dios lo bendijo. Entonces, ahora veamos, y aquí tenemos un principio. La pregunta es, ¿cuánto yo debo de ahorrar? Y es lo que vamos a ver en esta tarde también, ¿verdad? Y vamos a ver. Ahora, dice Lecciones Prácticas del Gran Maestro, página 353, dice la sierva de Dios: el que se da cuenta que su dinero es un talento que proviene de Dios, lo usará, como dice, económicamente, y sentirá que es un deber ahorrar. ¿Para qué? Para poder dar. Para poder dar. Claro, vamos a ahorrar para el futuro, porque hacemos provisión para el futuro, pero también vamos a ahorrar ¿para qué? Para dar, para compartir, ¿verdad? Y es lo que debemos de repasar en esto. Así como tienes un plan para gastar, debes tener un plan ¿para qué? Para ahorrar. Para ahorrar. Y luego decida qué monto te gustaría tener en reserva. Considérese esa cifra como una deuda y haga un pago por ella ¿qué? Cada mes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, definir qué yo voy a ahorrar, qué cantidad yo voy a ahorrar de mis ingresos. Y eso lo voy a tener como que es una deuda. Yo lo tengo que pagar cada mes. Ahora, lo importante es tratar el ahorro como si fuera, que dice, una cuenta ¿por qué? Por pagar, ¿verdad? Por pagar. El ahorro es parte del aprendizaje para vivir con margen de ganancia. Y esto es lo importante. Tengo que aprender. Y como decíamos hace un momento, ¿cuánto tenemos ahorrado? ¿Y cuánto debemos de tener ahorrado? ¿Y cuánto debemos de ahorrar cada mes? El ahorrar le ayuda a estar preparado ¿para qué? Una emergencia. Una emergencia. Cada semana, Hogar Adventista, Hogar Cristiano, página 360 y 361, dice: cada semana usted debiera colocar en un lugar seguro 5 o 10 dólares que no habrían de usar sino en caso de enfermedad. Sino en caso de enfermedad. Obrando con economía puede invertir en algo que le reporte ¿qué? Interés. Intereses. Ojo con eso. ¿Para qué debemos de ahorrar también? Para invertir, dice la sierva de Dios. No lo digo yo, no lo dicen los financistas. ¿Quién nos lo enseña? Dios mismo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, mis hermanos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Entonces yo tengo que tener, dice, tengo que aprender a economizar para invertir, ahorrar para invertir, para que esa inversión nos gane ¿qué cosa? Intereses. Interés, sí. Decíamos, y lo tengo ahí más adelante, que el rico pone su dinero ¿en qué decíamos? En activos. ¿Activos qué es? Todo lo que me produce ganancia. En cambio, el de clase media y el pobre pone su dinero en pasivos. ¿Y qué es pasivo? Todo lo que me saca la plata, todo lo que yo tengo que pagar. Entonces, ese es un secreto para inversión, que ahí lo tengo más adelantito que lo vamos a ver. ¿Qué? El ahorro. Tenga un fondo de ahorro equivalente ¿a qué tiempo? De 3 a 6 meses de 3 salario. a 6 meses de salario o de ingresos. Ahora bien, si ganamos, vamos a poner el ejemplo, ganamos 2,000 quetzales, no, perdón, no son quetzales, $2,000. Si ganamos $2,000, ¿cuánto debemos de tener ahorrado? 2 por 6, 12,000. $12,000. $12,000. Si ganamos ¿cuánto? 2,000. 2,000. Y Yo eso es sé que poquito. muchos ganan más de 2,000, ¿no es cierto? Porque ya me lo dijeron. ¿Perdón? Ganan más y tienen menos ahorrado que de repente. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El equivalente. De tal manera que si yo me quedo sin trabajo, Aguanta. por lo menos tengo 6 meses para subsistir.
y no andar tronándome los dedos y a ver qué voy a hacer, qué voy a comer, no, qué voy a recibir. Ahora bien, si invierte ese ahorro, y ahora viene, que los ahorros tienen que ser ¿para qué? Inversión y también para ayudar a otros. ¿Estamos de acuerdo? Si de nuestro dinero de ahorro, si vamos a invertir, de ahí podemos invertir, pero no podemos invertir más del 50% del fondo que tenemos. Tenemos que cuidar ese fondo. Es un fondo de reserva. Quiere decir que no podemos invertir más de ¿cuánto dijimos? Del 50. Del 50%. Ahora, en cuanto a esto, el ahorro, ¿cuánto debe ser? De un 10 a un 20%. En otras palabras, el cristiano, el Hijo de Dios, debe de aprender a vivir con el 70% de sus ingresos o con el 60% de sus ingresos. Ahora, ¿por qué un 20%? ¿Saben ustedes quién nos enseña eso? Nos enseña la palabra de Dios y lo enseñó José. ¿Sí o no? Cuando vinieron los 7 años de las vacas gordas, que hubo abundancia, ¿qué hizo José? Junto al grano. Ahorraba ¿cuánto? Un Todo. quinto. ¿Y cuánto es un quinto? Dice la Biblia. ¿Y cuánto es un quinto? El 20%. ¿Verdad? Entonces quiere decir que José enseña, y la Biblia nos dice que debemos de ahorrar ¿cuánto? Un 20%. Pero si no podemos ni siquiera el 20%, ni el 10%, pues aunque sea lo que podemos. Pero lo importante es hacerlo, ¿verdad? Para tener siempre un fondo para el futuro, para casos de emergencia, para ayudar a alguien. Páguese, hay otro aspecto importante. Cuando ustedes, o cuando nosotros hacemos un préstamo, tenemos que pagar intereses, ¿no es cierto? ¿Y qué puede hacer usted? Páguese un interés usted mismo. Usted tiene, por ejemplo, ¿cuánto dijimos que tenía el de 2000 tenía que tener ahorrado cuánto? 12. 12,000. Entonces yo voy a invertir 6,000. ¿A quién le presté esos 6,000? A mí A mí mismo. mismo. Entonces yo tengo que pagarme a mí mismo ¿qué? Interés. Interés. Y no es el interés cuánto vale, ¿verdad? Es interés. Quiere decir que ¿cuánto generalmente pagamos de interés? 4 o 5% del banco. Más del 10%. ¿Paga a ti o? Me paga. Oh, no, es bien baja ahora. Ah, no, el- 2 puntos algo. 2 puntos. Algo así. No, pero yo pago al banco. O paga el banco, es más caro todavía. Sí. Ah, 4 o 5%. más, es como 10. Como 10%. Mínimo. Ahora sí. Entonces, ¿a quién me debo de pagar ese 10%? ¿A quién debo pagar a mí mismo? Entonces, ¿a quién estoy yo? ¿Qué fondo estoy? ¿Al del banco? A mí Amén. mismo. Y hago crecer el fondo. ¿Y los bienes de quién? De De Dios. Dios. Y puedo comenzar a invertir y puedo comenzar también a ¿qué? A ayudar. Veamos esto. Ahora, invierte. Ya hablamos un poquito del ahorro. Yo quiero decir en esta tarde, si usted tiene alguna pregunta, levante su mano. ¿Verdad? Que aquí estamos para aprender y quiero que haya expertos. Yo no lo sé todo, ¿verdad? Usted lo sabe muy bien también y la experiencia que ustedes tienen también pueden compartir. Así es que pregunten, ¿verdad? Y es el momento que podamos preguntar. No tengan ninguna pena, ¿verdad? Sí, Perdón, José. en una parte de la Biblia, no recuerdo ahora dónde está, dice que no demos nuestro dinero a usura. Ok. ¿Qué es una usura? Usura es muchas veces lo que las tarjetas de crédito nos cobran, porque nos cobran intereses demasiado altos, ¿verdad? Eso sería, y si yo voy a dar un dinero en préstamo, y ese es otro aspecto importante, si yo voy a prestar, yo puedo cobrar interés, pero no interés alto. Puede ser un interés considerable, ¿verdad? Y podemos dar, no hay ningún problema en eso. El problema es cuando nosotros somos usureros, que cobramos demasiado. Hay quienes cobran hasta un 10%, un 15%, ¿verdad? Hay muchos, hay personas, yo conozco en Guatemala, No.
que se llaman prestamistas, Otra le preguntarás a ver qué no. ¿verdad? Y que prestan dinero. Hay quienes cobran hasta el 10 y el 15%. Eso es lo que está hablando. Y otros, Porque El ya 20%. contestó la pregunta. Ahora dice, ahora si tú prestas dinero. eso es un Ya usurero, lo dijo las dos cosas. ¿verdad? Es un usurero. Bien, entonces, ¿qué yo tengo que invertir? ¿Qué hizo Jacob? ¿En qué invirtió él? En chivitos. ¿Cuál era su trabajo? Pastor. Pastor de ovejas. No se puso a invertir en algo que no tenía experiencia, ¿no es cierto? Se invirtió, él invirtió, puso un negocio, una empresa en algo, era un ganadero, porque no solamente tenía ovejas, tenía ganado también. Camellos, dice, Nosotros no sabemos nada de su Lamborghini y todo. Entonces invirtió en lo que él tenía conocimiento. Mateo 25, yo creo que esa cita no está. Ah, sí, ¿recuerdan ustedes? 27, 25, 27, el que recibió un talento, que le dijo el dueño de los bienes: ¿por qué no diste ese dinero que dice a los banqueros? Y por lo menos yo hubiera recibido que los intereses. ¿Está malo entonces recibir intereses, cobrar intereses? No, ¿verdad? Entonces Dios está diciendo que debemos, si prestamos, ¿verdad? Vamos a cobrar ¿qué? Intereses. Ok, no debemos invertir más del 50% de nuestros ahorros, ya lo puse allí. No comprar algo sin, ¿qué dice? Presupuestarlo. Y ahora vamos a cuáles son las causas de la pobreza. Decíamos, ¿cuáles son las causas de la pobreza? El pecado. El pecado, ¿no es cierto? El pecado nos vino a empobrecer y el pecado mismo nos hace pobres. Nosotros Dios tiene un plan para sus hijos y Dios quiere darnos riquezas abundantes. Pero ¿saben algo? También, ¿cuál es la causa de la pobreza? La pobreza, dice, es el resultado del temor, la ansiedad y la ignorancia. El temor a que nosotros vivimos con el temor de perder el trabajo, el temor de no tener dinero con qué pagar, el temor, podríamos decir, de quedarnos sin ingresos. Y a raíz de eso, entonces, nos volvemos ansiosos, porque comenzamos a trabajar y trabajar más duro para poder tener más dinero, y luego otra vez no solamente conseguimos un trabajo, queremos conseguir un segundo y hasta un tercer trabajo para poder tener más ingresos. Pero mientras más ingresos tenemos, más aumentan también, ¿qué cosa? Los gastos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reducir gastos. Y la solución a nuestros problemas financieros, la gran mayoría de las veces no es tener más dinero, sino la solución es recortar gastos, para entonces poder administrar sabiamente. Ahora, la ignorancia. Por eso la palabra del Señor nos dice algo muy importante. Y recuerdan ustedes que veíamos que cuando Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. ¿Qué dijo Salomón? Y Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría. Porque él quería sabiduría para administrar ese reino. Era un muchacho, un joven todavía. Y él estaba llegando a ser el rey, el sucesor de David, ese gran rey que hubo. Y ahora, ¿cómo hacer frente a esa empresa que estaba recibiendo de gobernar una nación? Entonces, ¿qué dice Salomón? Dame sabiduría. ¿Y qué le dice el Señor? Por cuanto no pediste dinero o riquezas, te voy a dar sabiduría y te voy a dar ¿qué? Riquezas. Y entonces ahora, ¿qué está diciendo Pablo en Efesios capítulo 1 y versículos 17 y 18? Esto ya lo vi, pero lo repasamos. ¿Por qué? Porque necesitamos que eso quede reafirmado. Una de las leyes de la enseñanza dice ¿qué cosa? La repetición. Entonces tenemos, ¿qué dice Efesios 1, 17 y 18? Dice Pablo: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, del Espíritu de, ¿qué dice? De sabiduría y de revelación. Y luego dice: para que conozcáis. Entonces tenemos, Dios está dando a conocer a nosotros. Quiere que nosotros le conozcamos, pero también quiere que conozcamos los principios financieros. Porque ¿qué sigue diciendo la palabra del Señor? Dice que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Entonces está diciendo que ustedes y yo hemos sido llamados a las riquezas del Señor.
¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y esta mañana decimos que tenemos nuestro Padre. Y si hijos, ¿qué dice? También Herederos. herederos. Y aquí está hablando la herencia. La herencia ya en el reino de los cielos. Reino de gloria. Pero también herencia en esta tierra. Hablábamos esta mañana también. Entonces no es solamente allá. Y algunos nos conformamos, decimos, no, Dios tiene para mí preparado mansiones allá. Así es que no importa cómo yo viva acá. No. Es que si yo no sé vivir acá y no sé administrar y no algo que los bienes del Señor se multipliquen, yo no estoy en capacidad para ir al reino de los cielos. Y no nos equivoquemos. No vamos a poder entrar, no vamos a poder pasar. ¿Por qué? Porque no somos fieles administradores. Tenemos que aprender a ser fieles administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Dónde debo de invertir? ¿Dónde debo de invertir? En negocios que no requieran ¿qué? Mi presencia. Mi presencia. Tenemos el caso de Jacob. Comenzó a poner su salario, apartaba sus ovejitas. Comenzó a crecer su rebaño, su ganado, ahora puso ¿a quién? A sus sirvientes a trabajar. Le estaba trabajando y aquí hay un aspecto importante. Y aquí es donde Jacob nos enseñó cómo nosotros debemos de comenzar a invertir. Si tú tienes un trabajo, entonces de acuerdo a lo que tú sabes hacer y tu experiencia, tú buscas, por ejemplo, si tú eres un ingeniero en sistemas, ¿qué vas a hacer entonces? Si estás trabajando para una empresa, ¿qué es lo que tienes que comenzar a hacer ahora? A ver, no hay ninguno que sea ingeniero en sistemas. ¿Qué profesiones tenemos acá? Bueno, ¿qué va a comenzar el ingeniero en sistemas? Trabaja para una empresa, pero ahora va a comenzar él a poner su pequeña empresa. Y vean algo, vamos al libro de Job para ver lo que la palabra del Señor nos dice en cuanto a esto. Y vamos a ver Job, nos dice la palabra de Dios, si quiero que veamos. Job capítulo, ahorita les digo el capítulo 8 y versículo 5. Y grábense ese pasaje, ese versículo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Job 8:5. Si tú desde temprano buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer entonces? Buscar a Dios De madrugada. De madrugada te buscaré, dice el salmista, ¿no es cierto? Entonces lo primero que yo tengo que hacer es de madrugada buscar a Dios. Y entonces dice, si tú desde temprano buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, versículo 6, si eres puro y recto, ciertamente Él velará por ti y hará prosperar tu morada, la morada de justicia. Es tu morada, tu casa, tu familia. Y luego, ¿qué sigue diciendo el versículo 7? Y aunque tu principio haya sido pequeño, ¿Cómo? está ¿Está la promesa de Dios ahí o no está la promesa? Dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado al final será, como dice, engrandecido, dice esta versión. Muy grande, muy grande. ¿Está la promesa de Dios o no está la promesa de Dios? sí. Y así como Dios bendijo a Jacob, bendijo a José, que en todo lo que ponía en su mano Dios lo prosperaba, así mismo en todo lo que tú y yo iniciemos en el nombre de Dios, Dios lo va a prosperar y lo va a bendecir. Amén. Y Dios quiere no que nosotros trabajemos para otro, sino quiere que nosotros tengamos nuestro negocio. Y ese negocio es el negocio del Señor, porque esos fondos van a ir a la tesorería del Señor y esos fondos van a servir para darle la parte que le corresponde al socio mayoritario. Y el socio mayoritario, ¿quién es? Es Dios. Eso significa que la primera parte que yo tengo que dar, porque dice Proverbios que debemos de honrar a Dios con los primeros de los frutos. Yo recibo mi primera ganancia, lo primero que tengo que hacer es que apartar que diezmo. Y luego dar un segundo diezmo como que, como ofrenda. ¿Por qué? Porque el diezmo es honradez. Si yo no lo devuelvo, estoy robando, tengo que devolverlo. Y la ofrenda es un agradecimiento. Señor, estoy agradecido por todo lo que tú nos has dado.
Así es que ahora yo decido. En el libro de Deuteronomio nos habla la palabra del Señor de un segundo diezmo. El pueblo de Israel lo practicaba. Y saben ustedes, hay una cita del libro Patriarcas y Profetas que nos dice que el pueblo de Israel, en algunas ocasiones, ellos daban, dice, una tercera parte de sus ingresos para la obra de Dios. ¿Cuánto dijimos? Tercera Una parte. tercera parte. ¿Y Dios los prosperaba o no los prosperaba? Y hasta la fecha, busquen un judío. ¿Por qué son ricos? ¿Por qué no siguen siendo fieles? Decíamos que Rockefeller le dijo a sus hijos: nunca se olviden de ustedes de darle lo que le corresponde a Dios. No seamos infieles. Si somos infieles, no podemos ser bendecidos. Y todo lo que nosotros pongamos nuestra mano no va a prosperar. Porque no tendremos la bendición de Dios. Y el Señor dice: yo pongo delante de ti la bendición Y la maldición. y la maldición. Porque Dios manda maldición, no. Porque no recibimos la bendición de Dios y automáticamente, si no recibimos la bendición de Dios, entonces ¿qué? El enemigo nos da maldiciones. Entonces yo tengo que aprender a ser fiel a Dios. Entonces, ¿dónde tengo que invertir? Negocios que no requieran mi presencia, ¿verdad? Un negocio, una empresa que yo pongo, ¿verdad? Debo de poner. Número 2, ¿qué cosa? Acciones. Comprar acciones en algunas empresas. Pero que tiene que ser una empresa confiable, ¿verdad? Que realmente nosotros veamos que sí es una empresa seria, que no nos van a estafar y no nos van a robar. Y ahorita con el asunto de inversiones, me estaba llamando un hermano y una pareja que lo estaba atendiendo, dando terapias, y lo estaba dando por Zoom, y un día dejaron de que los atendiera, pero un día la esposa me dice: pastor, ore por nosotros, tenemos problemas. Nos llamaron de una plataforma para que invertimos tanto, y nos pidieron que necesitábamos más dinero, y que se fueron hasta $10,000, y ese dinero prestando y prestando y prestando. Y ahora dice: estamos endeudados. Y estoy trabajando, me dice, hace como 4 días que me llamó, solamente para pagar los préstamos. Cuidado donde nosotros invertimos. Hay empresas que sí lo pueden, sí están más confiables, pero aún así, nada es seguro en esta tierra. Y muchas veces, y ahí viene otro factor importante, muchas veces nosotros para invertir tenemos que correr riesgos. O tenemos que, no tanto correr riesgos, sino dispuestos a enfrentar riesgos. Exacto, el que no arriesga no gana. Y yo tengo el riesgo es de tal manera que si yo pierdo, no me duela perder aquello y no me quede sin nada. Entonces ahora viene acciones. ¿Qué más? Bonos también. Nos dan bonos. ¿Qué más podemos invertir? Propiedades que generan ¿qué? Ingresos. ¿Verdad? Invertir en bienes raíces. Este es otro aspecto importante. Bienes raíces. Hay empresas que se están levantando y hay empresas, por ejemplo, mi yerno, esposo de mi otra hija, está trabajando en una empresa. Está comenzando. Son 2. Ellos trabajaban en una empresa de construcción. Y por el ambiente que se daba dentro de esa empresa, que era grande, que había rivalidad entre todos los trabajadores, ellos 2 decidieron salirse de esa empresa y pusieron su propia empresa. Y Dios de una manera bendijo y dirigió Él lo llevó a esa empresa. Y ahora Él está trabajando con ellos y no quiere que se vaya a la empresa. Son 2 y Él es un tercero. Solamente tienen un administrador, pero la empresa está creciendo. Ahora bien, Él me dice: yo tengo la mira que más adelante esta empresa ya esté bien establecida, yo voy a poner mi propia empresa. Y es así como nosotros podemos crecer. Esta empresa, ¿qué hace? Consiguen y están remodelando casas, desde construcción de casas.
Entonces, hay otros que se dedican, compran casas que están ya que hay que recondicionarlas, compran baratas, la invierten y luego la venden a un precio más, porque siempre va a generar ganancia. Entonces, tenemos que saber que lo que nosotros vamos a invertir esté siempre que va a haber crecimiento, ¿verdad? Y luego, regalías por propiedades, por propiedad intelectual. Por ejemplo, escriba un libro, si usted canta, grabe un CD, un disco, ¿verdad? Y puede vender ese disco, ¿verdad? ¿Cuál es su talento? ¿Cuál es el don que Dios le ha dado? Póngalo, inviértalo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Para poder invertir, nosotros tenemos que utilizar ¿qué cosa? La mente. Tenemos que pensar, no dejarnos llevar por el temor ni por la ansiedad, sino tenemos que pensar, Señor, dame sabiduría para tomar una decisión. Y de esa manera poder hacer a lo mejor para el Señor. ¿Dónde invertir? Cualquier otra cosa que tenga un valor, produzca ingresos, esté en alza o tenga un mercado disponible. El dinero que dice es un depósito que Dios nos ha confiado. Eso lo vimos esta mañana, ¿no es cierto? No es nuestro para gastarlo en ¿qué? En la complacencia del orgullo o ambición. En manos de los hijos de Dios, el dinero Eso para los hambrientos, ropa para los desnudos, es una defensa para los oprimidos, un recurso de salud para los enfermos y un medio para predicar el evangelio a los pobres. exacto. En todo lo que invertamos, el Señor lo va a prosperar y lo va a bendecir. Que Dios lo bendiga en esta tarde. ¿Alguna pregunta en cuanto a lo que hemos dicho hasta ahora? Sí, mi hermano. Yo tengo la parte donde decía bono. Bonos. Ajá. Sí. ¿Qué es un bono, no? Bueno, en mi trabajo un bono es algo extra aparte de tu normal cheque. Pues muchas veces la compañía ve tu trabajo y tú cualificas por este extra dinero. Cada vez por año, quizás cada vez por año. ¿Qué pasa? En muchos trabajos nos dan bonos, ¿no es cierto? Es por un salario extra que dan o algo que dan. Por ejemplo, allá en Guatemala tenemos lo que se llama el bono 14. Nosotros allá el que trabaja recibe 14 salarios al año. Porque está el aguinaldo y está el bono 14 que se recibe a mitad del año, en el de julio. Entonces, ¿qué hacer? Hay quienes, uno va a se da cuenta cuando ya pagaron el bono. Están todos los boles llenos de gente, las tiendas llenas de gente, gastándose ya su bono. Eso es aquí, pastor, pero en el tiempo de los taxes. También. Está lleno de tiendas. Eso es otro bono, los taxes, la devolución de los taxes. Pero la gente ya lo debe, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Tenemos que saber administrar, ¿no es cierto? Es que aquí pagan porque gastes dinero, pastor. Sí, Pagan ¿verdad bien, que ¿no? Sí. Bien, terminamos con esta parte, vamos a cantar un canto y luego vamos a ir al otro tema. Por favor, si no hay ninguna pregunta, tal vez alguno va a preguntar, pastor, ¿a qué hora va a terminar? ¿Verdad? Como las 6, 7. No, pues todo está bien, todo está bien. El otro día nos predicó un pastor y estuvimos sentados aquí 3 horas 20 minutos. Ya, estuvo muy bueno también ese seminario. Usted predica corto. Hermanos, arriba. Hermanos, Lo que podemos hacer también es descansar un rato y que le sigan en unos 10 minutos. Vamos a cantar un himno. Gracias. ¿Verdad? Bueno, vamos a poner hasta aquí, nos ha ayudado Jehová, porque ese es el favorito de niño. Tal vez mientras ponen el himno, hay algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta en cuanto a los bonos, ¿verdad? Por ejemplo, recibo un bono, ¿qué voy a hacer?
bueno, voy a ahorrar ese bono y el 50% lo puedo invertir en poner algo. Allá, por ejemplo, les digo a los hermanos, usted trabaja y le pregunto cuántas semanas trabajan y hay varias que no trabajan. Luego, aunque sea frente a la casa, la puerta de su casa, usted ponga una mesa, venda tostadas, venda enchiladas, venda tamales, lo que pueda vender, y Dios le va a prosperar. Amén. Pero tiene que sacar el diezmo del bono también. Claro que sí. Pues Sí, ajá. hay que diezmar y ofrendar ese bono y luego apartar para que invertir solamente el 50%, apartar el ahorro para invertir el 50% de lo que le queda. Ajá. Está bien. Vamos a cantar, hermanos. Si quiere poner en pie, mire un poquito stretch. Vamos a stretch nuestro cuerpo y también nuestras voces. Sube de música, por favor. Gracias. ¿Puedo prender este micrófono también? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí contamos con su brazo fuerte. En un mundo de maldad, Dios sostuvo su bondad. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias Dios por darnos el sustento. Hubo paz en nuestra mesa cada día. Bendiciones abundantes derramaste en mi familia. Tu promesa bien fortaleció mi vida. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí contamos con su brazo fuerte. En un mundo de maldad, Dios sostuvo su bondad. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias Dios por estar siempre presente. Cuando todo parecía estar en contra mía, cuando fuegos me rodearon y no hallaba la salida, tu presencia fiel fortaleció mi vida. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí contamos con su brazo fuerte. En un mundo de maldad, nos sostuvo su bondad. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias Dios por el don más precioso, por Jesús, quien alabamos cada día, y sobrenacer el gozo y la paz que ya no había. Tu presencia fiel nos llena de alegría. Hasta aquí
arriba, abajo, como sientes bien. Yo tengo gozo. Bueno, vamos a decir a capela, eso es más fácil a capela, ¿no? ¿Ready? Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón, en mi corazón. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Sí. Gloria sea nuestro Dios. Amén. Gracias. Amén. Bien, vamos entonces al siguiente tema, el número 7. Si me hacen el favor de poner allí. Ya este es el séptimo tema que estaremos viendo, ¿verdad? Número 7. Vamos a hablar acerca de planificando el futuro. Es el tema que estaremos viendo en este momento, ¿verdad? Planificando. ¿Cuán importante es planificar o hacer nuestro presupuesto? ¿Verdad? Que vamos a tratar de ver. Planificando, ¿qué dijimos? Para el futuro. Vamos a ver, en primer lugar, hay crisis económica, ya lo hemos visto, voy a pasar esto porque ya lo vimos, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer en cuanto a esto? Nosotros, dice la Biblia, menciona, esto no lo habíamos visto, ¿verdad? La Biblia menciona más de 1600 veces que El dinero. el dinero, las posesiones y la actitud del hombre hacia ellos, hacia el dinero, las posesiones, 1600 veces. Eso quiere decir que Dios está interesado en ¿qué? En el dinero. ¿Por qué? Si Él es el dueño del dinero. Entonces Él quiere que, si nos lo da, Él quiere que ustedes y yo seamos sabios en manejar. Mío es el oro y mía la plata, dice el Señor a través de Ageo, ¿no es cierto? Ahora dice, más de 2/3 partes de las parábolas de Cristo Jesús tienen que ver con ¿qué? Con el dinero o las posesiones. ¿Qué parábolas tenemos del dinero? Las minas, los talentos. La mina, los talentos, la perla de gran precio, Los labradores injustos. los labradores, bueno, hay sin número de parábolas, ¿no es cierto? 2/3 partes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que planificar para el futuro. ¿Qué dice San Lucas capítulo 4, versículos 28 y 29? ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, algo que vamos a emprender, vamos a hacer, tenemos que hacer ¿qué cosa? ¿Un qué? Un presupuesto. Y calcular si tenemos el dinero suficiente para hacerlo. Dice y sigue diciendo, no sea que después que haya puesto el cimiento no puedan acabarla y todo lo que lo vean Comiencen a hacer burla de él. comiencen, ¿qué dice? A hacer burla de quién? De él. De él. Comiencen a burlarse de él, ¿no es cierto? Entonces, para no ser los hijos de Dios burlan por una mala administración, seamos sabios en administrar, ¿no es cierto? Ahora bien, dice Proverbios 24:3, dice el versículo 3 y 4, ¿con qué? Sabiduría se construye ¿qué cosa? La casa. La casa con inteligencia se echan los cimientos.
Amén. Y luego dice, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios, ¿qué dice? Tesoros. ¿Qué menciona ahí? Tres cosas. Número uno, ¿qué? Sabiduría. La sabiduría es el conocimiento, es decir, la que Dios nos da, ¿no es cierto? Pero Sí. ahora viene, yo tengo que aprender a tener, que también dice inteligencia y tener conocimiento. La inteligencia tiene que ver con la capacidad o la habilidad que yo tengo para poner en práctica el conocimiento que Dios me da. ¿Estaba de acuerdo? Esa es inteligencia. Inteligencia es buscar el momento oportuno para invertir. Inteligencia es aprovechar las oportunidades, ¿verdad? Para poder invertir y para hacer que el negocio pueda crecer. Pero veamos la otra versión, como dice, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia, pero aquí dice, con conocimiento se llenan sus cuartos. En la versión anterior decía, ¿con qué se llenan los cuartos? Buen juicio. Con buen juicio. Buen juicio, ¿verdad? Prudencia, hay otra versión. ¿Cuáles son los beneficios del presupuesto? En primer lugar, el presupuesto nos permite decir al dinero a dónde, ¿qué dice? Ir. A dónde ir y no tratar de averiguar a dónde se fue el dinero. Y eso pasa muchas veces. Cargamos $100 en la bolsa, pero resulta que vamos y compramos acá, compramos allá y bueno, y no lo tenemos presupuestado. Y se nos olvida después de qué. Se me cayeron los $100. ¿En qué se fue? Se me salieron, pero no tengo la bolsa rota, ¿verdad? Sí, tiene la bolsa rota porque tiene una fuga de dinero ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entonces debemos de no gastar sin presupuesto. Y el presupuesto quiere decir o sea, antes de gastar, yo tengo que planificarlo bien. Si tengo la capacidad para poder salir adelante ese mes y poder seguir adelante ese año, etcétera. Entonces yo tengo que saber presupuestar. ¿Qué dice también? El presupuesto nos permite hacer provisión ¿para cuándo? Para el futuro. Para el futuro, para las emergencias. Y entonces ahora tengo que ver qué más beneficios. Para realizar el presupuesto, involucremos ¿a qué? A toda la familia. Esposo, esposa, papá, mamá, y si ya los hijos ya están grandecitos, entonces también vamos a hacer el presupuesto. Y dentro del presupuesto, si tenemos hijos, también. ¿Cuántos tienen hijos que van todavía bajo su responsabilidad? Hay varios, ¿verdad? Nosotros ya no. ¿No? Entonces, pero ahí dentro del presupuesto, ok, ¿cuánto le voy a dar a fulanito? ¿Cuánto le voy a dar a menganito? A Pensejo y a Sutanejo y al conejo también, ¿verdad? ¿Cuánto les voy a dar a cada uno? Debo de enseñarles que les voy a, allá en Guatemala le llaman la mesada, porque le va a dar para el mes, especialmente cuando ya son de 10 años para arriba. Cuando son menos de 10 años, pues a veces se les da por semana. Y esto es un factor importante. Entonces ahora vamos a presupuestar al sutanejo de que le toca cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Y esto tú lo vas a manejar. ¿Y qué le vamos a enseñar? Lo mismo, ¿verdad? Tú vas a recibir, por decir algo, $100. Entonces, para el mes, entonces $10 es para diezmo, $10 para ofrenda y $10 vas a ahorrar. Y si puedes poner $20 para el ahorro, excelente. Entonces, que lo guarde y ábrenle una cuenta también a su hijo, a su hija, para que tenga esa cuenta en el banco, ¿verdad? Y entonces ahí va metiendo ¿qué? Su ahorro. Entonces debemos nosotros disciplinar a nuestra familia, establecer metas y objetivos. ¿Qué metas tengo para mi familia de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, 20 años? ¿Qué metas podemos? Tenemos las metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo, ¿cuánto sería? Sería el mes, ¿verdad? O 3 meses. A mediano plazo ya sería el año, 5 años. Y a largo plazo, 10 años, 15 años, 20 años. Tengo que planificar qué metas queremos para, no mis metas personales, metas de familia. ¿Qué queremos? Por ejemplo, una de las metas puede ser, bueno, vamos a ahorrar porque estas vacaciones nos vamos a ir a las Bahamas, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Todo el mundo a qué? A ahorrar.
Marito que está recibiendo su cantidad de dinero, también tú vas a ahorrar para ir a las Bahamas. De tal manera que si nosotros le enseñamos a ahorrar y llega, digamos, Marito tiene 8 años y dice, mira papá, yo quiero que me compren esa bicicleta. Ok, ¿cuánto tú tienes para comprar una bicicleta? Ok, bueno, pues yo tengo tanto. Vale. Entonces yo te voy a poner otra parte igual. Pero sí enseñarle que no se debe gastar el 100% de qué, de su ahorro. Eso es enseñanza también. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacer eso. Establecer metas, ¿y qué dijimos? Objetivos. ¿Qué más tenemos que hacer? Debe hacerse provisión para qué? La educación de los hijos. Debe hacerse provisión, ahí ya no salió, pero para el tiempo del retiro, ¿verdad? Para cuando yo me retire, cuánto yo voy a tener ya invertido. Los beneficios del presupuesto, ¿qué más? Hacer provisión para su vejez, para su jubilación y estar perdón, ahí se me algo pasó con esa frase. Y no estar viviendo en la pobreza. Y Le no faltó la estar palabra viviendo. no. Sí, y no, Ajá. exacto. Porque está la imagen, lo tapó, ¿verdad? No le di pasar atrás, ¿verdad? Entonces dice, y no está viviendo en la pobreza, algo así, ¿verdad? Ok. La diferencia entre metas y objetivos es que las metas son a corto plazo y los objetivos son a qué? A largo plazo, ¿verdad? Entonces ahora, ¿cómo vamos a lograr? Primero calcule sus ingresos mensuales totales. Si no tiene un ingreso fijo mensual, porque usted tiene sus ingresos son variables, entonces haga un promedio del año pasado, de los 12 meses, cuánto recibió los 12 meses, o por lo menos si no puede los 12 meses, de 3 meses, y entonces cuánto recibió en total durante ese tiempo, y luego divídelo entre la cantidad de meses que usted recibió ese dinero. Y entonces, por ejemplo, si usted recibió $5,000 en 3 meses, entonces su promedio mensual, ¿cuánto fue? 1,650. 1,655. ¿Cómo? 1,655. Entre 3, 1,600 aproximadamente, 1,550 por ahí. 1,600. Entonces, eso, 1,600. Ahí es su presupuesto entonces. Usted va a trabajar con ¿cuánto? 1,600. De esos 1,600, ¿cuánto sería de diezmo? 160. ¿Cuánto sería de ofrenda? 160. ¿Cuánto sería de ahorro? 160. 160 o Más. 320. ¿Y entonces cuánto nos queda? Ya nos perdimos ahí, ¿verdad? Son 6 por 3, 10. Pero lo que nos queda, con eso tenemos que aprender a vivir. 1100. ¿Ok? 950. Si yo no, ¿por qué no nos alcanza? Si no nos alcanza, ¿qué tenemos que hacer? Recortar gastos. 240, 640. Y vamos a hablar de los gastos, que vamos a ver en un momentito. Hay gastos fijos y hay gastos flexibles o variables, se le llama también, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros tenemos que trabajar, elaborando el presupuesto. En primer lugar, aparte, lo primero que usted tiene que apartar es ¿qué cosa? El El 10. diezmo. Malaquías 3:10, ¿qué dice? Antes de gastar. Traed los diezmos a la folía y alimento en mi casa. Y luego dice, probadme ahora en en esto, a esto ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. sobreabunden. Amén. Y nosotros lo leemos y no lo creemos. Bueno, eso fue para Abraham, para ti, para mí también. Se da con incredulidad. Sí. Pero lo primerito, antes de hacer cualquier pago y antes de lo primero, apartar qué cosa, diezmo, después que ofrenda y después ya el ahorro y después el resto, lo que viene a presupuestarse. Perdón, antes de gastar algo, debemos apartar lo que Dios ha especificado, como que dice, Como suyo. Consejos sobre Melodía Cristiana, página 86. Y ahora dice, mediante Testimonios, volumen 3, página 404, 405, dice, mediante su bendición, el Señor hizo que las 9 partes valieran más que la cantidad completa sin su bendición. Así también será una bendición para aquellos que lo cumplan. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de los tiempos. 9 partes va a ser mejor que ¿qué? Que 10 partes. 10.
Entonces tenemos que nosotros que aprender a ser fieles al Señor, ¿no es cierto? Sí. Ahora, apartar, que es el tercer lugar que debemos de apartar. La ofrenda. La ofrenda. Segundo lugar. Deuteronomio 16:17 dice: cada uno dé conforme a la bendición de Jehová, conforme Dios nos ha bendecido. No es una cantidad fija, sino es un porcentaje. Por eso yo tengo que trabajar en base, cierto, son cantidades, pero también tiene que estar arreglado con los porcentajes. El diezmo, la décima parte, y lo mismo los otros demás. Y tengo que dividir porcentajes también en el resto, ¿verdad?, de lo que es la planificación. Dice esta cita, 2 Corintios 9:7, ¿cómo dice ese versículo? ¿Lo recuerdan ustedes? Cada uno dé como propuso En su en su corazón. corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien dice al dador alegre. Ahora veamos esta otra cita que tenemos acá. Dice: el espíritu de liberalidad es el espíritu ¿de dónde? Del cielo. Del cielo. Este espíritu halla su más elevada manifestación en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y luego dice: la cruz del Calvario debe despertar la benevolencia de todo seguidor del Salvador. Si nosotros estamos agradecidos a Dios por lo que Dios ha dado y dio su vida por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos dar también para el Señor de lo que Dios nos ha dado y dar para ayudar a otros? La riqueza está ¿en dónde? En la mente. Ya Efesios 1, 17, 18, que dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé el espíritu de ¿qué? Sabiduría. Lo repito, tú eliges. Deuteronomio 30, 19, que dice: hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivas tú y tus descendientes. Amén. Vamos a hacer algo en esta tarde. Ya vamos a ir terminando. Si los hermanos me pueden ayudar para repartir esto, uno por familia, una hojita por familia. Una por familia. No queremos. ¿Son cheques? Sí, deme. Y se reúnen ahí por familia. Trabajan con su esposa. Si están los hijos, jállenselos también, ¿verdad? Vamos a trabajar ahora. Bien. Sí. Sí. Saque el lapicero. Si no tienen lápiz, lapicero. ¿Todos trajeron lapicero? ¿Alguien que no tiene? Bien, vamos a trabajar en eso ahora. Mientras termina, entonces un lapicero, ¿qué dice Proverbios 10:22? La bendición del Señor, ¿qué dice? Trae riquezas. La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con, ¿qué dice? Con preocuparse. Si tú ya tienes un presupuesto, ya, ok, solamente de ponerlo en práctica. Y ya sé que eso recibo este mes, no me voy a preocupar de nada, porque ya está todo asignado. Ya solamente yo le digo a dónde tiene que ir el dinero. Si no tengo presupuesto, ¿a dónde? Tenía que pagar tal cosa y ahora no tengo, no me alcanza, porque me lo gasté en otra cosa, ¿verdad? Entonces no. Ahora, buscar primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia. Primero, el reino de Dios. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿Perdón? Sí. Yo creo que ya todos tienen, ¿verdad? ¿Ya todos tienen? Yo creo que sí. Ok. A trabajar entonces. Si ustedes notan,
elaborando el presupuesto familiar, dice, hay ingresos. Lo primero que se debe calcular es cuánto yo tengo, con cuánto yo cuento, ¿verdad? Y ahora viene, allí está el salario del esposo, salario de la esposa, los intereses, por ejemplo, tú tienes un dinero que diste al trabajar y esto te está generando intereses, entonces ¿cuánto es lo que te está generando de intereses? Eso lo pones en el presupuesto también. Tienes un local, una casa que tú rentas, también ahí dice rentas, ¿verdad? Rentas, tienes una casa que tú estás rentando a una persona y te está pagando por esa renta, tú lo incluyes también allí, ¿verdad? Es por mes. Luego otros, cualquier otro ingreso, ¿verdad? Un bono, una regalía, una ganancia que se tuvo porque ¿cómo se llama? Pues imprimieron discos para cantar, ¿verdad? De contactos, comenzaron a vender los discos, este mes se vendió tanto, entonces se saca, y ahora si es un negocio que se ha puesto y uno ha invertido para ese negocio, entonces uno saca solamente la ganancia, no se saca el diezmo, la ofrenda, de todo, no, solamente de la ganancia. Por ejemplo, yo invertí $5,000 para imprimir un libro. Yo mandé a imprimir un libro, ¿verdad? Y con eso trabajamos para los seminarios de parejas. ¿Cuánto me costó la impresión de esos libros? Sí, una pregunta, ¿el tiempo se da, cómo se da el tiempo? ¿Del total del pago de uno o de todo lo que le descuentan a uno después y le queda? Si gano $500, le dejo $500, me descuentan $120 de los seguros y queda un saldo de 390. ¿De acuerdo a los 390 doy el diezmo o a los 500? De acuerdo a los 500. De acuerdo a los 500. Sí. Entonces, el señor no paga taxes, ¿verdad? No. Ah, bueno, esa es mi pregunta. No, entonces es del monto total. Sí, porque no es de los descuentos que me hacen, sino es de que del total. ¿Verdad? Sí. Después de los taxes que tú... Ahora, los taxes que tú recibes también eso es una ganancia. De eso hay que pagar. ¿Verdad? Hay que devolver, mejor dicho, el diezmo y la ofrenda. A fin del año yo hice el informe de taxes y entonces me vino tanto y entonces también eso lo debo de incluir para este mes. ¿Verdad? Y voy a dar. Entonces, si quiero lo incluyo, si no, no lo incluyo, sino de una vez va directo al fondo de ahorro. ¿Vamos? Entonces podemos, incluso ese bono, ese dinero extra, tú lo diezmas, lo ofrendas y de una vez al fondo de qué? De ahorro. Entonces, y aquí estamos para hacer preguntas, para que hagan las preguntas. Entonces, ustedes suman. Y hay un aspecto importante. Hay muchos que me han preguntado, y yo he visto muchos también, dice, donde los dos trabajan, el esposo maneja aparte su dinero y la esposa aparte su dinero. No es tú y yo aparte. Ahora somos una sola. Es una empresa familiar. ¿Sí? Dos cosas, lo que están haciendo se quedan con eso. Sí. No lo tienen que entregar, ¿verdad? Para que sepan algunos que veo que algunos no lo están haciendo por alguna razón. Y segundo, es que como explicó el hermano que los $500 y le quitan 120 de taxes, que es al final, cuando en enero, febrero, marzo reciben los taxes, ¿los tienen que volver otra vez a diezmar? Es mi pregunta. Ok. Bueno, Sí. en tu cheque va a tener dos cantidades, ¿no? Antes de taxes y después de taxes. Entonces, si tú quitas tu diezmo y ofrenda de una de antes de taxes, Ya no y el hay. fin de año no necesita pagar. Entonces no necesitan pagar los taxes. No, pero sí. Exacto. Entonces, Puede, porque también, perdón y gracias, porque es que aquí se maneja un poquito diferente. Sí. es mejor, pienso yo, no sé, para mi hermano, que si tú recibes los 390 que dice el hermano, o 80 porque le quitaron 120, De taxes. entonces él debe diezmar los 390, porque cuando vengan sus cheques de taxes, entonces ahí sí, él ya lo pone en su presupuesto y ahí Exacto. les
sacan Sí, el 10 de porque su sí, es que allá no manejamos taxis. Solo taxis, ¿verdad? Entonces allá... Tiene que decirle pero porque sí, él no le oyó a la ese hermana. sería porque si te... Ahora, no todos los descuentos, porque por ejemplo la empresa me hizo un préstamo y me descuenta y yo recibo tanto, no, eso no, ¿verdad? Pero sí, de los taxis no, pero los taxis... Pastor, es que Sí, perdón. un ejemplo, yo le pongo el ejemplo que yo, vaya, si yo gano $500, me quitan seguro, taxas del Estado, si trabaja en este Estado y vive en el otro, le quitan impuestos de este lado y de allá. Paga también por, son como 4, deducciones que de $500 le vienen sacando como 120 a $130. Entonces mi pregunta era, si yo tengo que pagar, darle al Señor de lo que yo gano neto $500 o después de que ha hecho las deducciones. Esa es mi pregunta. Que si da los 500 ya no tienes que pagar cuando te vengan los de los taxis. Porque ya Pero si da pagó los los 300, taxis. Es de lo que, quitando lo que te descontaron, ya solamente lo que te quedó... En la, 180, 120. No sé si... bueno, vaya, se lo voy a poner así de sencillo. Anteriormente recibí otra clase de mayordomía, pero dice, me dijo la persona que el Señor no tiene que pagar ningún impuesto. Entonces yo tengo que dar mi diezmo sobre los $500. Sí. Eso es lo ideal y ahí se termina toda discusión. ¿Por qué? Eso es lo ideal, pero ya ahí ya uno decide, porque en este caso, de todas maneras, es un dinero que a uno le están descontando que después le van a devolver y de ahí no puede. Perdón, tú ibas a decir algo. No, Eso no, perdón. no, es lo que decía la hermana, si tú decides hacerlo de lo que te dieron nada más, cuando te vengan el regreso de los taxes, entonces sí tienes que diezmar eso. Pero si tú lo hiciste del total de los 500, entonces ya tienes que diezmar los taxes, porque sería un doble diezmo. Ahora, No recibe doble bendición. exacto. Es lo que yo iba a decir. Eso es personal, hermano. No, yo lo sé, lo que pasa es que tal vez para... Hay duda, que correcto. están en Entonces, duda. tú estás quitando, pero al final tú no necesitas dar hasta tú recibes ese dinero, ¿no? Entonces, cuando tú recibes ese dinero, cuando tú ves tu tiro o algo así, ya tú necesitas que Ahora, lo ideal y lo correcto sería que mi salario es tanto, de aquí yo voy a del total, ¿verdad? Porque como decía el hermano, va a recibir doble bendición, ¿verdad? De mi decisión, yo quiero ser fiel al Señor, y si tengo duda, debo de pecar no por robar, sino por dar más para el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? No, voy a darlo de los $5,000, voy a demar los $5,000. Y si al final del año, al principio del año, me devuelven los taxes, pues, si quiero, lo puedo hacer también, y Dios me va a bendecir, diezmar los taxes, lo que me devuelven los taxes. Sí, ¿verdad? Y que eso pues sería lo ideal, ¿verdad? Es lo ideal. Pero bien, entonces vamos ya escribiendo todo. Sí, mi hermano. Sí, tenía un comentario. Aquí directamente está diciendo lo que tienes que poner el salario del esposo y de la esposa, ¿verdad? Pero en mi opinión es de que aquí hay punto de vista de que en las mujeres o a veces en los hombres hay variables en los días de trabajo que puede ganar, si no gana o no trabaja. Entonces, ¿cómo podría yo poner si no trabajó o si va a trabajar, si lo va a ganar o no lo va a ganar? Ok, ¿qué es lo que habría que hacer? Por ejemplo, debe de hacer un presupuesto en base a los últimos 3 meses pasados, sacar un promedio. Por ejemplo, en los 3 meses ganó $5,000 o vamos a poner $4,000 en los 3 meses. Entonces, bueno, el promedio entonces mensual sería 4,000 dividido entre 3, sería 1,000.
No, así sería, 1,250 aproximadamente. Entonces, se calcula que 1,250. Ok, si este mes se recibió, ahí se puede hacer un ajuste. Se recibió menos, porque el presupuesto no es una ley de medio y tercio, ¿verdad? Ok, recibí menos, entonces inmediatamente antes de yo hacer mi pago, tengo que ir a mi presupuesto y hacer los ajustes. ¿Qué tengo que ajustar? No voy a ajustar diezmo, ni ofrenda, ni ahorro voy a ajustar. ¿Qué voy a ajustar? El resto, ¿verdad? O sea, en los gastos flexibles, ahí tengo que hacer ajustes. Sí, porque de acuerdo a lo que se gana en la semana, ya usted ve en la semana cuánto ganó, entonces ya usted busca, ya empieza a hacer las cuentas de cuánto ganó y poner de diezmo, de ofrenda. Pero directamente aquí, como está aquí, ¿verdad? Poner lo que ganó, pero no supo cuánto va a ganar o cuánto ganó. Sí, sí, porque no está seguro de que eso va a ingresar. Sí, entonces ya a la hora de ejecutar, por eso el presupuesto es para el mes. Y yo tengo que trabajar en base para el siguiente mes o para el mes pasado. Este mes yo tengo que revisarlo para hacer el ajuste. ¿Sí? Lo que pasa es que en nuestros países nos pagan mensualmente, pero aquí en los Estados Unidos yo sé que muchos reciben semanal, quincenal o a veces en el mes. Entonces, de acuerdo a como tú recibes, así debes hacer el presupuesto. Si tiene que hacerlo semanal, hay que hacerlo semanal. Si hay que hacerlo quincenal, hay que hacerlo quincenal o por mes. Entonces, si su esposa trabajó, por ejemplo, un día o dos, entonces usted tiene que ajustar todo eso para entonces poder sacar sus diezmos, su ofrenda y su ahorro, ¿verdad? Sí, y por otro lado, sí, mi hermano. No hay nada que ver con lo que estamos hablando, pero digo, no vamos a despedir el sábado porque ya en 5 minutos se mete. Sí, ya vamos a despedir el sábado un ratito, ¿verdad? Entonces, es aquí el presupuesto, yo tengo que hacerlo en base a lo que se ganó, el mes anterior. Pero si hubo una variante, yo tengo que hacer los ajustes, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta? Luego ahora vienen los gastos fijos, esos no varían. Gastos fijos vienen 10%, ofrenda 10%, ahorros ¿cuánto? 10%, la casa, ya sea alquiler o la hipoteca, ¿cuánto debemos de presupuestar para pagar? El 30% de lo que estamos recibiendo. Porque así tenemos que... Luego vienen gastos flexibles, ¿dónde yo puedo manejar los gastos flexibles? Vamos a poner algo. Yo presupuesto de comida, comida $500 por decir algo. Pero seguro ahora sin duda se me disparó un poquito más otro gasto, entonces yo tengo que ajustar. Yo tengo que buscar de dónde voy a hacer un recorte. ¿Y que puedo hacer recorte en comida? ¿Verdad? Porque ¿qué gasté? Quizá compré gaseosas, ¿verdad? De bebidas esas de doble litro, comida que no me alimenta, entonces me voy a restringir. Quizá el mes pasado salimos muy seguido a un restaurante a comer, entonces ya no compré. Entonces todos esos son ajustables. El de la casa, lo que tiene que ver con los servicios de casa, agua, luz y teléfono, también nosotros podemos reducir gastos. Ropa, también ropa podemos reducir gastos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar ofertas. Y no necesita nueva ropa cada mes. No. Entonces, puede sacar. Ok, entonces, gracias por eso. ¿Qué? Yo tengo que presupuestar ropa. Aunque no lo gaste, ahí lo voy a dejar, no me lo voy a gastar. Porque día de mañana yo necesito comprarme un par de zapatos, porque ahí entra ropa y zapatos, ¿no? Con un par de zapatos, necesito comprarme algo, ya tengo, ¿cuánto tengo ahí en el fondo de ropa y zapatos? Tengo tanto, puedo comprar. ¿Ya? Lo mismo medicina, lo tengo presupuestado, no gasté nada de medicina, ¿qué tengo que hacer? No, ahí lo voy a guardar, ¿verdad? Ahí lo voy a tener, porque yo debo de ir acumulando, porque después viene un gasto fuerte, entonces ya tengo de dónde sacar la plata, ¿verdad? Y también tenemos el otro, gasolina o transporte.
se disparó la gasolina. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Si podemos juntarnos 2, 3 para ir, aunque también alguien me decía que 2, 3 veces te llevan, pero después ya no te quieren llevar. O no meterle tanto el pie al acelerador, porque también eso gasta. También, ¿verdad? Hay callecitas para irse en bicicleta. Sí, uno tiene que buscar la manera de economizar. Por ejemplo, me decía el nieto, me dice que él vino, él estaba estudiando en la universidad de, ¿cómo? Nieto, Adrián, Union College, ¿verdad? Algunas veces él viajaba, dice, a cierta velocidad, 70, 75, 80, y el último viaje que hizo, dice que se vino a 65 por medio. Gastó como casi la mitad de lo que gastaba anteriormente en sus viajes. Entonces, hasta ahí nosotros tenemos que aprender a ahorrar, ¿verdad? Aunque tal vez nos va a llevar más tiempo, pero vamos a ahorrar más dinero. Ahora que la gasolina ha subido, pues entonces, bueno pensar en eso. Entonces, ¿qué más? Recreación, también, tenemos que poner un porcentaje. Luego tenemos también misceláneos o imprevistos, se le llama también, ¿verdad? Vamos a tener un fondo. ¿Alguna pregunta? ¿Ya lo terminaron? Ya nos... No me daba cuenta. ¿Cómo? No me daba cuenta. Ahora, ¿cuántos? No, mejor no pregunto. Yo creo que solo Dios sabe cómo alcanza el dinero. Pero usted tiene que saberlo también, hermano. Yo tengo que saberlo individualmente. No me daba cuenta. Yo sé. No que me nos podemos sobregirar, pero ahora viene dominio propio. No me alcanza y me sobra, me da para ahorrar, pero no, aquí uno no me da la cuenta. Ah, bueno. Las ofrendas, doctor, siempre tiene que ser también a dinero. Si yo recibo dinero, tengo que dar dinero. Es más, ¿saben algo? Yo debo de diezmar y ofrendar. Me regalan una camisa. ¿Es bendición que Dios me dio o no? Sí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Diezmarlo y ofrendarlo. Porque es algo que ya no tengo yo que comprar y lo he recibido. ¿Y eso cómo, pastor? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a ofrendar? Bueno, ¿cuánto cuesta esa camisa? Okay. $20. $2 de diezmo, $2 de ofrenda, y también voy a dar $2 de qué? De ahorro. El ahorro es como una deuda. Y debo tratar el ahorro como una deuda, ¿verdad? Para que entonces yo tenga ese principio para poder ahorrar. ¿Alguna pregunta? Terminamos. Llévenlo a su casa. Por favor, no dejen pasar esta semana sin que se sienten para hacer ese presupuesto. Esta es una guía nada más. Ustedes pueden buscar y bajar también algún otro presupuesto más. Pero es una guía. ¿Algún comentario, hermano? ¿Usted que ha trabajado? Ajá. Pero usted que ha trabajado en banco, ¿verdad? Me comentaba. Les puede hablar mucho de finanzas también. Ese es otro aspecto, ¿verdad? ¿Cuál es su negocio? Soy banquero. ¿Por qué? Porque trabajo en banco. No, yo no soy banquero. Ese banco, en esas. Sí, ya está. Mi trabajo es trabajar en banco, pero no soy banquero, ¿verdad? Así es. Ok, vamos a terminar. Vamos a cantar y despedir el sábado. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? Si no, acá terminamos. Si alguien quiere alguna hoja más, ¿verdad? Pueden todavía sobrar hojas. Bien, ¿quién va a cerrar, hermano? Antolín, por favor. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. ¿Qué les pareció, hermano? Creo que esto es bien importante para nosotros. Bien importante la economía en el hogar. Si no hay buena economía,
¿Qué pasa en el hogar? Sobre todo porque servimos a un Dios de orden y tener economía es un orden. Así es. Y gracias por cada uno de los que estuvieron aquí. Faltaron varios. Creo que ellos tienen buena economía. Nosotros nos falta buena economía, pero queremos aprender. Y eso es lo más importante, que estemos con el deseo de aprender, porque Dios quiere que seamos, ¿qué cosa? Que seamos prósperos. Y es que la mayoría, bueno, ya nosotros hemos tocado vivir eso, escuchar eso dentro de la propia familia, y también de que hay muchos problemas en los hogares y la causa número uno es el dinero, las finanzas. No es el dinero, es el amor al dinero. Y se hacen todos esos problemas en las familias, ¿no? Así es. ¿Cuánto estamos agradecidos con el pastor? Amén. Gracias, pastor, por ayudarnos, y sabemos que tenemos otra clase pendiente con usted. Hermanos, vamos entonces pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a cantar primero el despedida del sábado y luego vamos a orar. Digo, pon el de Día Santo del Señor. Día Santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar. Y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundanal, o de santa adoración, con Jesús en comunión, o de santa adoración, con Jesús en comunión. Perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Oremos. Padre de amor que moras en los cielos, santo es tu nombre. Gracias te damos por tu bondad, por tu amor. Gracias porque hemos disfrutado de este sábado. Gracias porque tú nos has instruido a través de tu palabra y porque tú nos enseñas cómo vivir sabiamente y cómo administrar los bienes que tú nos das. Ayúdanos a ser fieles mayordomos, Señor. Sobre todo, permitir que nuestras familias sean prósperas y bendecidas por ti. Señor, bendice a presentes conforme a sus necesidades. Gracias porque nos gozamos en este día. Y ahora, al finalizar este Santo Sábado, iniciar una semana de labores y actividades, pedimos tu bendición para todo lo que tus hijos pongan en su mano, el trabajo, en el negocio, en la empresa, en los estudios, donde quiera que ponga su mano, tú lo prosperes y lo bendigas para un reino de tu nombre. Amén. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a ser fieles. Para ese día glorioso, cuando tú vengas en la nube de los cielos, podamos escuchar de tus labios, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gracias, querido Padre. Te lo pedimos y lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Sí. Feliz semana, que el Señor les bendiga. Placer saludarles y haber estado con ustedes. Amén. Nos vemos hasta una próxima. Amén.